¿Cómo están? Ahora sí, entonces vamos a empezar con algún ejercicio sobre tiro oblicuo que nos dice un proyectil es lanzado del suelo hacia arriba formando un ángulo de 30 grados con la horizontal con una velocidad de 80 metros por segundo. Siendo gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado y raíz de 3 es igual a 1.7, calcule. El primero nos pide el ítem A, el tiempo que el proyectil emplea en alcanzar su altura máxima. Letra B, la altura máxima alcanzada. Letra C, las coordenadas del proyectil en el instante 1 segundo. Letra D, el tiempo empleado para llegar al suelo. Y letra E, el alcance. Entonces, 5 ítems tenemos que desarrollar. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Primeramente, como siempre hacemos, vamos a estar haciendo la gráfica. Ahora fíjense que aquí nos toma que la gravedad siempre vamos a utilizar como 10, la velocidad inicial con la que se lanzó el objeto es 80, el ángulo que formó con la horizontal es de 30 grados y este raíz de 3, eh, fíjense que si nosotros en la calculadora, permítame un ratito, si ponemos la calculadora raíz de 3, va a salir realmente el valor exacto, que es 1,7320, puesto que obviamente raíz de 3 es un número irracional. Entonces esto significa que el libro está pidiendo que en vez de utilizar todos los números, solamente se utilice raíz de 3 como 1.7. ¿Está bien? Entonces esa parte hay que tener cuidado para que no confunda. Ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a trazar aquí la gráfica para poder interpretar, ¿verdad? Mejor lo que nos está pidiendo. Entonces, como que ya nos dice que el lanzamiento forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, este ángulo alfa que está aquí forma 30 grados, entonces ahí ya sabemos que es un tiro oblicuo, por más que el ejercicio obviamente no lo está diciendo de forma explícita, ¿verdad? Con una velocidad inicial de 80 metros, entonces siempre y lo primero que debemos recordar es esto, que en la trayectoria de la horizontal va a ser un movimiento uniforme, ¿verdad? O sea, la velocidad no va a cambiar, y en la trayectoria de la Y va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, influenciado siempre por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Entonces el cuerpo se lanza aquí de este punto donde se hace coincidir el eje X con Y, que es 0 con 0, ¿verdad? Obviamente forma un ángulo de 30 grados. Va a hacer esta trayectoria, va a ir bajando su velocidad con respecto a y cuando llega a la altura máxima, la componente de la velocidad sobre Y va a ser igual a 0 y luego esa componente va a ir aumentando, solamente que ya va a ser en el sentido contrario, o sea, va a ir ya bajando. Está bien, se alcanza la altura máxima, y después se considera desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde el cuerpo cae. Recuerden que es el alcance. Está bien, y siempre la velocidad que va a actuar sobre el eje X va a ser v sub x. Siempre deben ustedes hacer la gráfica. Fíjense aquí, el ángulo es 30 grados para poder interpretar bien el ejercicio. ¿Está bien? Y lo que es importante y lo que vamos a hacer ahora, antes de detenernos ya a desarrollar el ejercicio propiamente dicho, vamos a plantear, digamos, las ecuaciones horarias. Entonces, lo primero que hay que hacer es esta velocidad inicial, fíjense que nos dio que fue de 80 metros por segundo, vamos a utilizar para calcular ya las componentes, velocidad inicial sobre X y velocidad inicial sobre Y. Recuerden que la componente de este vector aquí es igual, esta componente v sub 0x es igual a la velocidad por coseno de 30 grados. Esta es por la fórmula de las componentes que ya hemos conversado en la parte de vectores. Está bien que no hace falta traer a colación. Ustedes son cosas que ustedes deben manejar, como siempre decimos, a la punta de la lengua para poder desarrollar automáticamente este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, por trigonometría, por
componentes rectangulares, ya se puede escribir directamente que v velocidad inicial sobre x va a ser igual a la velocidad inicial con la que se lanzó por coseno por el ángulo formado, que en este caso es 30 grados. Entonces, calculamos. En vez de velocidad inicial colocamos 80 y coseno de 30 grados, como ustedes saben, es raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos a calcular eso en la calculadora. Vamos a hacer 80, fíjense aquí, 80 por, y ahí lo que vamos a utilizar, lo que nos decía aquí el ejercicio, que en vez de raíz de 3 nosotros vamos a poner solamente 1.7. Entonces en vez de escribir raíz de 3 nosotros vamos a poner nomás 1.7 y dividido 2 y va a salir 68. Quiere decir que la componente de velocidad sobre la x va a ser igual a 68 metros por segundo, y ese 68 metros por segundo ya se va a mantener a lo largo del todo el movimiento en la horizontal, puesto que se trata de un movimiento uniformemente variado. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular ahora la componente sobre i, b sub 0 i. Entonces b sub 0 i por la fórmula de las componentes es igual a b sub 0 por el seno de 30 grados. ¿Está bien? Entonces reemplazamos, algo que ustedes tienen que saber. Entonces esto va a ser igual a b sub 0, que es 80, por seno de 30, que es un medio. Obviamente aquí 80 se divide con 2 y va a quedar que la componente de b sub 0 i sobre i, la velocidad inicial sobre i con que sale disparado el cuerpo, va a ser de 40 metros por segundo. Una vez que ya tenemos esas componentes, ya podemos plantear las funciones horarias de los dos movimientos, tanto el movimiento sobre x, que como ya dijimos va a ser un movimiento uniforme, rectilíneo uniforme para ser más específico, y también para el movimiento que se va a describir con respecto al eje y, que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces nos concentramos primero en el eje x, que va a ser un movimiento uniforme, y copiamos la fórmula, que es espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. En este caso, en vez de espacio nos vamos a poner x, porque está sobre el eje x el espacio que recorre el cuerpo. ¿Está bien? Fíjense que el espacio inicial como que se sale aquí de 0, 0. Entonces el espacio inicial obviamente va a ser 0, ¿verdad? Más. Y la velocidad v sub 0 x es la que calculamos aquí, que fue 68. Entonces se reemplaza y nos queda que la ecuación horaria para el movimiento con respecto al eje x va a ser igual a espacio es igual a 68 por tiempo. Entonces ahí ya tenemos la función horaria según x. Ahora entonces vamos a calcular la función horaria según y. En ese caso ya es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces se copia la fórmula, que es espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. En este caso solamente espacio va a ser i, porque el espacio que se va a recorrer sobre i obviamente se representa por i, y en vez de espacio inicial va a ser i sub 0, que en este caso fíjense que como que aquí se parte de 0, 0, entonces esto va a ser 0 más velocidad inicial i, que es la que se calculó aquí, fíjense que fue 40. Entonces en vez de velocidad inicial sobre i va a ser 40, tiempo más un medio, y gravedad, como nos decía en el ejercicio, se considera 10 metros por segundo y se pone negativa, puesto que en el primer trayecto va a ser contraria al movimiento en el sentido del eje y. Entonces por eso aquí se reemplaza menos 10 y tiempo al cuadrado se copia igual. Entonces fíjense que aquí el 0 ya no vale la pena más escribir. Entonces queda que i es igual a 40t, y más por menos menos un medio por 10 le va a salir 5, obviamente. El 2 se simplifica con el 10 y t al cuadrado. Entonces ya tenemos otra ecuación horaria con respecto al eje y, tomando en este caso como referencia i, o sea espacio en función del tiempo.
Y otra fórmula que vale la pena también enunciar es con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado, que velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Mm? En este caso la velocidad sobre i va a ser obviamente v sub i. ¿Mm? Ahí por ejemplo v sub i ya no vamos a hacer siempre v sub 0 i porque obviamente esa velocidad inicial con la que salió despedido el cuerpo va a ir cambiando a lo largo del tiempo, va a ser cada vez más poco hasta que llegue a cero y después va a ir aumentando nuevamente hasta llegar a ser la misma velocidad con la que salió. Está bien, por eso aquí ya se pone v sub i es igual a velocidad inicial i más gravedad por tiempo. Y fíjense que velocidad inicial sobre i era 40 menos gravedad. En este caso obviamente la gravedad se usa negativa, por eso aquí el signo se cambia a menos, en vez de gravedad ponemos 10 por exigencia del ejercicio y el tiempo baja igual. Entonces tenemos aquí la velocidad sobre i representada con respecto al tiempo. Entonces, estas tres ecuaciones horarias, espacio es igual a 68t sobre el eje x, y es igual a 40t menos 5t al cuadrado sobre i, representando espacio en función del tiempo, y velocidad v sub i es igual a 40 menos 10t, también con respecto a i, ¿verdad? Y v sub i con respecto al tiempo. Estas tres ecuaciones son las principales que vamos a estar utilizando para poder resolver y para poder dar respuesta a cada una de las interrogantes que nos plantea este ejercicio. ¿Está bien? Entonces podemos nosotros dejar esto por aquí y vamos seguramente en el siguiente, Dios mediante, ya a comenzar a utilizar dichas fórmulas para poder responder a las preguntas. Muchas gracias.